En el mundo de la antropología cultural, Marvin Harris fue un destacado pensador, conocido por sus enfoques innovadores en el estudio de las culturas y las prácticas humanas. En este vídeo exploraremos la visión de Marvin Harris sobre Jesús de Nazaret, que está recogido en su libro Vacas, cerdos, guerras y brujas. Para comprender la visión de Marvin Harris sobre Jesús, es esencial situarnos en el contexto histórico y cultural en el cual vivió dicho personaje. Para Harris, las prácticas religiosas y las creencias están arraigadas en las condiciones materiales, sociales e históricas de una sociedad. Jesús de Nazaret emerge como una construcción cultural en un contexto de guerra entre los judíos y el Imperio Romano. El Imperio Romano ejercía una gran influencia sobre Judea. De hecho, el rey Herodes el Grande, que gobernó hasta el año 4 después de Cristo, era un colaborador estrecho de Roma. Sin embargo, en el año 4 después de Cristo, el emperador Augusto decidió apartar a los sucesores de Herodes y convertir Judea en una provincia romana. Dentro de este contexto se dan sublevaciones judías contra el Imperio Romano. Durante toda la historia del pueblo judío han ido surgiendo mesías que formaban parte de movimientos revolucionarios que luchaban por su independencia política y buscaban volver a su autonomía política perdida desde la destrucción del Templo de Jerusalén por los babilonios en el año 586 a.C. La religión desde entonces se convirtió en un elemento de cohesión social del pueblo judío y les ayudó a movilizarse frente a los imperios externos, y en este caso concreto frente a Roma. Jesús se debe de enmarcar dentro de la tradición mesiánica de Israel. Harris en su libro lo expresa así: lo que la mayor parte de la gente no entiende en estas profecías es que se realizaron en el contexto de guerras reales de liberación, emprendidas bajo el liderazgo de mesías militares, de carne y hueso. Estas guerras gozaron de gran apoyo popular, no solo porque pretendían restaurar la independencia del reino judío, sino también porque prometían eliminar las desigualdades económicas y políticas. De esta manera, Jesús nace en el contexto sociopolítico de un Israel sometido al colonialismo romano. El surgimiento de los diferentes mesías servía en muchas ocasiones para demostrar a los hebreos que contaban con el apoyo de Dios y que debían de luchar contra la dominación del Imperio Romano. Jesús no fue ni el primero ni el último de estos mesías, ni siquiera el más amenazador para el status quo, y su relevancia como figura histórica se debe mucho más al culto que se generó en torno a él a posteriori que por lo que llegó a hacer en vida. El mesianismo sirvió para canalizar el conflicto que generaban las desigualdades del sometimiento al Imperio Romano. Harris se pronuncia así: los evangelios cristianos no exponen ni siquiera mencionan la relación de Jesús con la lucha de liberación de los judíos. Por los evangelios nunca conoceríamos que Jesús pasó la mayor parte de su vida en el teatro central de una de las rebeliones guerrilleras más feroces de la historia. Menos evidente aún resulta para los lectores de los evangelios el hecho de que esta lucha se intensificó tiempo después de la ejecución de Jesús. Nunca podríamos adivinar que en el año 68 después de Cristo los judíos llegaron a lanzar una revolución total que requirió la presencia de 6 legiones romanas para conseguir dominarla. Y mucho menos habríamos sospechado alguna vez que el mismo Jesús murió víctima del intento romano de destruir la conciencia militar mesiánica de los revolucionarios judíos. Para sostener esta idea de Jesús de Nazaret como un líder guerrillero, Harris apoya en los escritos del historiador Flavio Josefo, que narra cómo Jesús comenzó a predicar activamente sus doctrinas mesiánicas alrededor del año 28 después de Cristo. En este tiempo se libraba una guerra declarada, no solo en Galilea, sino también en Judea y Jerusalén. Entre los años 40 a.C. y 73 después de Cristo, Flavio Josefo menciona por lo menos 5 mesías militares judíos, sin incluir a Jesús o a Juan el Bautista.
Jesús, según Marvin Harris, formaría parte de un grupo religioso subversivo llamado los Zelotes, y en su libro lo expresa de esta manera: miles de zelotes fueron crucificados, los mesías llegaron a encabezar ejércitos masivos que hicieron temblar al Imperio Romano. Tan solo en el año en que se supone que nació Jesús, el gobernador de Siria, Varo, capturó 2000 cabecillas y los crucificó a todos. Marvin Harris, incluso basándose en los textos de los 4 evangelios reconocidos por la Iglesia, muestra numerosos episodios donde se deja ver una actitud de enfrentamiento violento de Jesús contra los romanos. Los evangelios también indican que algunos discípulos llevaban espada y estaban dispuestos a oponer resistencia a la detención. Justo antes de ser detenido, Jesús dijo: «El que no tenga espada, que venda su manto y se compre una». Esto movió a los discípulos a mostrarle 2 espadas, lo que indica que al menos 2 de ellos no solo estaban armados habitualmente, sino que habían ocultado sus espadas bajo las ropas, como los hombres del puñal. Jesús era un Mesías guerrero, de otra manera su mensaje no habría calado. Es por esto que cuando es capturado y crucificado pierde el favor del pueblo y de los suyos. De nada sirve un Mesías que no puede vencer a las fuerzas romanas. Un Mesías no se dejaría crucificar. Para Harris, el estilo de vida militar mesiánico constituyó un fracaso adaptativo, pues no consiguió la autonomía política de los judíos y provocó la pérdida de la integridad del Estado judío. Para el autor, la imagen de un Mesías pacifista solo puede haberse construido después de la caída del Templo de Jerusalén. Los judíos habían perdido frente a Roma, y es aquí cuando surge dentro del cristianismo la idea de un Mesías pacífico, cuando los intentos de sublevación frente al imperio han fallado. Es solo después de esta derrota cuando los cristianos judíos que vivían en Roma y en otras ciudades del imperio se desprendieron de los componentes político-militares originales de las doctrinas de Jesús, como respuesta adaptativa a la victoria romana. Me gustaría que dejarais en los comentarios qué opináis sobre la teoría de Marvin Harris de la figura de Jesús de Nazaret, y que si os gusta el contenido del canal os suscribáis y compartáis para que el canal crezca y podamos seguir generando contenido.